¿Qué tal? Tenemos el tema de hoy, pancreatitis. Ok, pancreatitis podemos entender que es la inflamación del páncreas, pero tiene un poquito más de ciencia esto, o mucha más ciencia. Sí, es una enfermedad inflamatoria que está originada por la activación y liberación intersticial y autodigestión de la glándula, o sea, del páncreas, por sus propias enzimas. Pero, para empezar, y ya saben que tenemos que hacer una revisión de todo, ¿cuáles son las enzimas del páncreas? La función del páncreas es toda una enciclopedia prácticamente, porque el páncreas libera enzimas para ayudarnos a la digestión. Entonces, libera enzimas para destruir, bueno, no destruir, para desdoblar grasas, para desdoblar proteínas, para desdoblar carbohidratos. Por lo tanto, pues es todo un tema la fisiología del páncreas. Vamos a mencionar unas para no, bueno, pues el tema no es como tal fisiología, pero vamos a mencionar unas para no quedar como, pues con la laguna mental que tenemos. ¿Ok? Entonces, dentro de ellas, entonces les hablaba yo del páncreas. Este amarillito es el páncreas. Si se dan cuenta ustedes, tiene, digamos que cierta conexión con el intestino. Específicamente, esto ya lo vimos, ya lo habíamos platicado cuando hablamos sobre vesícula. Entonces, nosotros sabemos que la vesícula biliar almacena la bilis y la va a liberar en la segunda porción del duodeno. Y que en esto, aquí se une con, aquí está un poquito más claro, se une con el conducto principal del páncreas, o llamado también conducto de Wilson. ¿Okay? Este conducto junto con el colédoco se van a unir y van a desembocar en el duodeno. ¿Para qué? Eso explicaba yo. El páncreas, precisamente, bueno, antes, déjenme explicarles que el páncreas, digamos que microscópicamente está formulado por un acino. Este es un acino. ¿Ok? El acino son conjuntos de células centroacinares, que son estas, y células acinares, que son las verdes. Esto es como, digamos así, es la unidad funcional del páncreas para la liberación de enzimas. ¿Ok? Y estas células unidas, que forman como saquitos, van a estar unidas a conductos excretores. Quiere decir que se produce aquí las enzimas y van a ser liberadas por un conducto excretor, que es este. Entonces aquí, si se dan cuenta, les estaba explicando esta imagen del acino. Bien, entonces si nosotros nos damos a la imagen, aquí se dan cuenta ustedes, esto está hecho de, digamos así, de muchas bolitas. Cada una de estas bolitas son precisamente estos. Estos son los acinos que les digo. Estos acinos van a formar pues una aglomeración de células. Tenemos células alfa, células beta, células de polipeptidos. ¿Ok? Y cada uno de ellos, lo que pasa es que el páncreas tiene dos funciones. Una denominada endocrina y una denominada exocrina. La exocrina es aquella que obviamente va a liberar hacia afuera, ¿ok? Hacia la segunda porción del duodeno, y lo que libera va a estar, la intención de lo que libera, ahí ustedes discúlpenme, ahí lo siento, bueno, lo que libera exocrinamente va a ser precisamente para la digestión de el desdoblamiento de las proteínas, de las lipasas, perdón, de las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Bien, entonces, lo siento, mi Iván está aquí jugando. Entonces, este amplio abanico de enzimas
está hecho por proteasas. Carbohidrasas y lipasa pancreática. Bien, aquí le suena. Proteasa, o sea, proteínas. Carbohidrasa, o sea, carbohidratos. Y lipasa, ¿ok? Grasas. Esas son sus principales enzimas que libera. Y dentro de las proteasas tenemos también otras. Miren quién me está aquí molestando. Pues no me concentro. Dentro de las proteasas, entonces, vamos a tener tres principales. ¿Ok? La primera es tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxiaminopéptidas. ¿Ok? Estas son unas formas inactivas y se almacenan de este modo. La razón del almacenamiento de estas formas, digámoslo de alguna forma, es porque se almacenan así. Es que si estuvieran activas desde su creación, o sea, desde el acino, lo que harían sería destruir el propio acino. Entonces, el tripsinógeno, por ejemplo, se activa una vez que llega al duodeno, debido ya a la interacción con otras enzimas y bueno, eso es otro rollo, ¿ok? ¿Ok? Y tenemos, eso ya es como, pues más conocidas, famosas en el páncreas. Tenemos entonces amilasa pancreática, la cual sirve para degradar los polisacáridos. Una vez que los degrada, los polisacáridos, mucho, acuérdense, se convierten en disacáridos. Cuando hablamos de di, hacemos mención a 2. Entonces, de ser muchos sacáridos, terminan siendo 2. Y también tenemos lipasa pancreática. Ok. Esta lo que va a hacer es hidrolizar a los triglicéridos. Y vamos otra vez, 3, ¿ok? 3 moléculas de glicerina, los cuales van a ser convertidos en monoglicéridos. Una. Es muy importante siempre que hablemos de estos términos o de todo esto de medicina y así, es muy importante que conozcamos terminología médica, porque aquí la verdad es que cuando la conocemos es todo mucho más fácil de entender. Entonces, cuando hidroliza los triglicéridos, estos triglicéridos se convierten en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Ok, aquí tenemos de dos casos, digámoslo así, o de dos formas. Cuando el curso de la pancreatitis suele ser agudo y autolimitado, la tasa de mortalidad es solo del 2%, es baja. ¿Ok? Pero si hay un caso que se vuelva pues rápidamente progresivo, lo que va a pasar es que la mortalidad asciende al 50%. Es alta. La verdad es que de 10 se mueran 5, por ejemplo, pues sí es alta. ¿Ok? ¿Por qué mueren? Porque lo que sucede es que los pacientes entran en un estado de shock. Se cayeron. entran en un estado de shock y falla respiratoria. Si alguien tuvo un TCE por esa caída, lo siento.
Y entonces, pues, ¿por qué? Porque el problema es que va a haber una necrosis pancreática en donde nos va a ocasionar una infección o infectada, y lo más grave es que puede existir una falla multiorgánica. ¿Ok? Bueno, existe también una clasificación que se llama clasificación de Atlanta. Esta se ocupa ya de hace mucho tiempo, aproximadamente de 1992, si no mal recuerdo. ¿Ok? La cual clasifica pues la gravedad de la enfermedad. ¿Ok? Digamos que es buena esta porque pues es como una terminología común y es pues fácil de entenderla. ¿Ok? Entonces tenemos pancreatitis aguda leve, en donde existe un edema intersticial del páncreas y una mínima repercusión sistémica. Quiere decir que pues el daño es ligero, digámoslo, y además se queda en páncreas nada más. Bien, existe pancreatitis aguda grave. Esta se va a asociar a fallas orgánicas sistémicas. Esta sí, el daño es sistémico. Y cuando hablamos de falla orgánica sistémica, quiere decir que todos los órganos comienzan a fallar, principalmente los órganos blancos. ¿Okay? Aquí existe necrosis en el páncreas. Puede haber pseudoquistes o abscesos, tanto en páncreas como en los otros órganos. ¿Okay? Tenemos la definición o la clasificación de necrosis. Cuando pues ustedes saben que necrosis es cuando el tejido está pues muriendo. ¿Ok? Cuando existe en esta clasificación de necrosis, va a haber zonas localizadas que se asocian con necrosis de la grasa peripancreática. Puede haber también colecciones líquidas agudas en donde pues su nombre lo dice, ¿no? Hay colecciones de densidad líquida que carecen pues como tal de un límite, de una pared. Bien, puede haber pseudoquistes, que el pseudoquiste es una formación de densidad líquida, la cual es rodeada por una cápsula, un tejido, y este tejido se puede volver fibroso, duro. ¿Ok? Y por último, un absceso pancreático. ¿Qué escribí? Me faltó la C. Ahí, absceso, sí, pancreático. ¿Ok? Obviamente, pues si hay absceso, pues es presencia de pus, es una colección de pus en el páncreas que pues puede aparecer como una consecuencia de una pancreatitis aguda. Causas. Etiología. En la mayoría de las veces es por alcohol y también por, es que escribí cálculos, pero bueno, ustedes saben que son litos de procedencia biliar. ¿Ok? También en un porcentaje menor, que es principal en niños, de hecho, puede ser por lesiones traumáticas, puede ser por infecciones, especialmente de origen viral.
¿Ok? Por ejemplo, sarampión o algún virus de hepatitis. Varicela zoster, Epstein-Barr, varios. Citomegalovirus incluso. Puede ser también por fármacos. Alguna obstrucción de la vía biliar por algún otro factor que no sean cálculos o litos. ¿Ok? Puede ser por metabólicas, enfermedades sistémicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero, ¿cómo se muestra? ¿Cuál es la clínica de nuestros pacientes? En niños, la clínica puede ser desde un dolor leve. Recuerden que en niños, de hecho, si se acuerdan cuando mencionamos que es agudo y autolimitado, suele ser en niños. Y en adultos suele ser la que es rápidamente progresiva. Entonces puede haber desde dolor leve, que inicia, ¿ok? Hasta pues obviamente un dolor ya más severo. Este dolor se caracteriza, se supone que, porque se los estoy dibujando, se puede enseñarles, ¿verdad? Espérenme, les voy a enseñar una imagen. Bien, como mis dibujos no son muy buenos, déjenme le subo brillo a esto a ver si se ve un poco mejor. Sí, ok, entonces, bueno, obviamente aquí no lo vemos porque recuerden que el páncreas es un órgano que se encuentra detrás del estómago. Ok, entonces, este que ven por acá perdido, escondido, por aquí está el páncreas. Según mi dibujo, por acá andaba el ombligo, más o menos. Ok, entonces, el dolor pancreático se va a caracterizar por ser desde epigastrio, incluso pudiera afectar mesogastrio, pero principalmente en epigastrio. Y va a ser un dolor que irradia hacia atrás, hacia la espalda, también llamado dolor en hemicinturón. ¿Okay? De hecho es como característico esto, que irradia hacia la espalda, en hemicinturón derecho. ¿Okay? Este dolor puede ser de inicio súbito o progresivo. Esta irradiación que les digo que va hacia la espalda, irradiación, suele suceder en un 10 a 30% de los pacientes. Va a haber vómito, pero el vómito suele ser persistente. Náuseas, fiebre. Resistencia muscular. Ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Por qué? Hidroaéreos disminuidos. Y hay signos importantes que sobre todo son en adultos. Se tratan de equimosis, de signos que hablan de equimosis, pero bien, se los escribo y ahorita se los explico. Tenemos entonces el signo de Gray-Turner, el signo de Cullen, ¿ok? ¿Qué se trata? Tenemos este, que es el de Gray-Turner, y si se dan cuenta, existe una equimosis en la región lumbar por presencia de un hematoma retroperitoneal. ¿Por qué retro? Porque recuerden que páncreas es un órgano retroperitoneal. Por lo tanto, el daño puede encontrarse en esta región. Y el segundo que les escribí es el signo de Cullen. Es esto. El flash rebota la imagen, es lo que estoy viendo. Bueno, la equimosis en esta región, ¿ok? Periumbilical. También se trata de un hematoma. Realmente el que sale un poquito más es el de Gray-Turner y el de Cullen sale del 1 al 3% de los pacientes. Hay otros, hay uno que se llama Fox, otro que se llama Bryan,
Pero bueno, estos son como los más comunes, ¿ok? El de Fox, por ejemplo, se va hacia el ligamento inguinal. Y el de Bryan, pues es en el escroto. Me refiero a la presencia de la equimosis. En Fox va a ser hasta el ligamento inguinal y en Bryan, en el signo de Bryan, va a ser hasta el escroto. Otros de los signos que se encuentran cuando ya digamos que es un poquito más avanzada la pancreatitis. Otro de los signos, ya cuando la enfermedad, la patología de pancreatitis está un poco más avanzada, va a ser también derrame pleural. También tenemos ascitis, les decía yo al principio, shock, síndrome de distrés respiratorio, que se caracteriza pues por una dificultad respiratoria severa. Coagulación intravascular diseminada, que es que el paciente active un factor 3, que es un factor tisular, y pues comiencen a hacer coágulos, digamos así, sin algún origen aparente. ¿Ok? Y puede haber incluso una hemorragia digestiva. Ok, pasemos a diagnóstico. Y bueno, en diagnóstico tenemos estudios de laboratorio en donde para especificar la función o para conocer específicamente la función de nuestro páncreas, pues tenemos que pedir enzimas pancreáticas. ¿Ok? El que estén elevadas, porque se van a encontrar elevadas, no es preciso decir que aunque están súper elevadas es porque está muy, muy severo. En realidad no se relaciona la elevación de estas enzimas con la severidad. Sí te dice que páncreas está inflamado, ¿ok? Pero no es como no es un indicador de severidad, ni de la duración, ¿ok? Entonces tampoco tiene un valor pronóstico. Bien, cuando sabemos que están elevadas es porque se elevan 3 veces el valor normal. De amilasa y lipasa, que son las que vamos a pedir, lipasa tiene mayor sensibilidad y especificidad en un 95% de ellos. O sea, te vas a guiar un poco más de la elevación de lipasa que de amilasa. ¿Ok? Lipasa suele elevarse de 8 a 14 días más que la amilasa. Amilasa, entonces, del 10 al 15% de los pacientes pueden tenerla normal. No es mucho, pero no es un indicativo específico de páncreas. Tiene una sensibilidad y una especificidad de 80-90%. Y en realidad es que les decía yo que no es específico porque se puede elevar con otras enfermedades, algún trastorno de alimentación, peritonitis, apendicitis, obstrucción intestinal, alguna insuficiencia renal, quemaduras, incluso hasta en el uso de algunos fármacos como morfina. ¿Ok? Se pueden pedir otras enzimas, pero en realidad es que al pedir amilasa, lipasa y un método de estudio imagenológico, pues entonces con eso tenemos. Además de la clínica, sobre todo los signos, si es que los presenta, o el dolor característico, ¿no? Entonces, si nos queremos acompañar de algo más, entonces pedimos imágenes, podemos pedir una ecografía abdominal, nada más que te sirve. Sin embargo, ustedes saben, ya se los enseñé en la imagen, que se encuentra pues detrás, es retroperitoneal, se encuentra detrás de los intestinos del estómago, de los órganos. Entonces, la ecografía no alcanza
a percibir toda la imagen, no tiene una adecuada visualización, ¿ok? Pero en dado caso de que nos ayude, entonces lo que va a ver o lo que se puede encontrar en una ecografía va a ser el edema. Si hubiera algún lito, alguna masa tumoral, colecciones líquidas e incluso si hubiera abscesos. Cuando tenemos una pancreatitis leve, el páncreas suele verse normal y se va a presentar la alteración a través de ecografía, me refiero, después de 24 o 48 horas. Por lo tanto, es importante repetirla, la ecografía, en caso de que la primera haya salido aparentemente normal. ¿Ok? Podemos hacer una tomografía computarizada. Si tiene mayor, pues, digamos que sensibilidad, sobre todo porque nos permite conocer la gravedad. ¿Cómo vas a ver la tomografía? ¿Qué tan grave es? Bueno, porque ella puede interpretar la extensión del daño, ¿okay?, del proceso inflamatorio. También nos puede decir si hay necrosis o algún tipo de compromiso vascular. Su tasa de mayor rendimiento quiere decir que cuando se va a encontrar mucho mejor las lesiones es aproximadamente de los 3 a los 7 días iniciado la patología. También podemos realizar un estudio que se llama CEPRE, que significa colangio pancreático retrógrado endoscópico. Colangio pancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, este estudio, pues como su nombre lo dice, va a hacer un estudio endoscópico en el que va a tener o va a evaluar tanto la vía de todo el páncreas y obviamente para encontrar si existiera algún lito, alguna masa, alguna forma de obstrucción. También existe la colangioresonancia, sobre todo es útil para buscar litos, ¿ok? Tenemos la ecografía endoscópica. Bien, existen múltiples criterios de gravedad. Hay una clasificación, un criterio de gravedad que se llama Apache. Apache. También Ranson y Glasgow. Tareita. Espero le entiendan porque, bueno, no, la verdad es que no está difícil. Bueno, ustedes van a checar qué criterios tiene Apache, pero pues se mete prácticamente con signos vitales. Bueno, ya ustedes lo verán. ¿Ok? Y pues dependiendo de los signos y síntomas se le da cierto puntaje. Entonces, pues, obviamente mientras más puntaje, pues más grave se encuentra el paciente. Ok. También, o además de estas clasificaciones, de estas gráficas, pues podemos encontrar como tal la respuesta al trauma, ¿no? Leucocitosis, PCR, fiebre, como les decía en un inicio, porque pues son indicativos de que existe una inflamación. Bien, tratamiento. Ya casi acabamos. Estas clases están durando mucho tiempo. Primero, paciente tiene que ser hospitalizado. ¿Ok? Si tenemos un Apache, digamos que importante, entonces este paciente incluso puede pasar a cuidados intensivos o cuidados intermedios. Segundo, asistencia nutricional. No sin antes decir que es muy importante que el paciente haga ayuno. ¿Por qué? Vamos a retroceder en el conocimiento.
Y recuerden que el páncreas funciona para desdoblar proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, mientras más le dé yo comida al páncreas, el páncreas va a trabajar de más. Entonces es como si con el ayuno entonces lo ponemos a descansar. Un órgano inflamado, su rendimiento no va a ser el mismo. Sobre todo si metemos más pues comida, en este caso obviamente pues el páncreas no va a hacer lo que tiene que hacer y además lo vamos a forzar y por lo tanto vamos a provocar aún más inflamación. Entonces, lo primero es ayuno. Ok, entonces hablando precisamente del ayuno, esto va a depender del tipo de pancreatitis que tengamos, qué tan grave. Ok, lo ideal sí es que descanse en el páncreas al menos unas 12-24 horas y que después se inicie con una nutrición, con una asistencia nutricional. ¿De qué dependerá entonces? Si tenemos una pancreatitis con edema o edematosa, el ayuno será por días y 2-3 días, ¿ok? Y si existe una pancreatitis severa, hablando de pancreatitis necrosante, entonces ahí sí el ayuno puede durar hasta una semana. Para una pancreatitis leve, hablando de la asistencia nutricional, la alimentación o la realimentación después de este ayuno puede ser oral, ¿ok? Se producirá al menos en una semana, máximo. ¿Ok? Y bueno, se recomienda iniciar un régimen líquido hidrocarbonado a las 48-72 horas después de la evolución del ayuno. En una pancreatitis grave, en este caso, el reinicio de la alimentación oral, entonces no se prevé en el corto plazo. Quiere decir que dependiendo si es muy grave, pues entonces no se puede dar inmediatamente. Les decía yo, hasta una semana o incluso un poco más puede perdurar su ayuno. La nutrición entonces debe ser vigilada y puede ser enteral con sonda nasoyeyunal. ¿Ok? Ya que esta, al no haber alimento, acuérdense que yeyuno está posterior, bueno, no posterior, después. Sí, pues le sigue al duodeno, eso es lo que quiero decir. Entonces, si la sonda llega hasta el yeyuno, lo que va a pasar es que el alimento, les quiero enseñar una imagen del yeyuno para que no les hable yo al aire. El alimento va a llegar hasta yeyuno, se va a brincar el paso por duodeno y el cuerpo, al no tener reconocimiento de que existe alimento en duodeno, no tiene por qué aumentar la liberación de las enzimas pancreáticas. Entonces, esta es la imagen del intestino, les digo. Aquí está duodeno, en la segunda porción es en donde desembocan las enzimas pancreáticas, que estaría por acá el páncreas, y después de duodeno se encuentra yeyuno. ¿Ok? Después de yeyuno ya está ileón, que es la parte terminal y la que se une al colon por medio de en la parte del ciego. ¿Ok? Aquí es en donde se une. Entonces, en esa región se llega hasta yeyuno, llega la sonda y así es como evita la producción de enzimas pancreáticas. Se puede dar analgesia porque acuérdense que el dolor es un síntoma importante dentro de esta patología. ¿Ok? Puedes incluso poner sonda nasogástrica porque el hecho de que liberes la retención gástrica también va a reducir el dolor. Los indicados son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Son efectivos, pero el detalle es que pues al uso prolongado puede provocar complicaciones. Lo que es, digamos que lo mero son los opiáceos. ¿Ok? Son altamente eficaces contra el dolor porque además suele ser un dolor, cuando se muestra ya un daño importante, suele ser un dolor severo. Antibióticos. Este está como
Si se dan cuenta, hasta hice una pausa porque no hay como tal una evidencia de que una antibiótico-terapia de profilaxis exista realmente un beneficio. ¿Ok? Entonces, pues está como en controversia, pero en algunas bibliografías lo pueden encontrar. Y, por último, erradicar la causa, tratar la causa. Si existiera obviamente una patología biliar, bueno, pues ya sea de modo quirúrgico, eliminar la causa biliar. Si existieran pseudoquistes, pues descomprimir por vía quirúrgica los quistes. Y hablando de, pues, tratamiento quirúrgico. Guía de práctica clínica. Nos habla de datos importantes sobre el tratamiento quirúrgico. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de métodos de diagnóstico de imagen, mencioné una que se llama CEPRE. Bueno, pues en una intervención quirúrgica de urgencias debe realizarse en una colangitis o una ictericia obstructiva, debe realizarse este método, CEPRE. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando se utilizaron otros métodos y no resolvió. Van a ver un poquito oscuro, pero ya es lo último. Entonces, siempre utilizada sobre todo cuando el problema de la pancreatitis sea un origen biliar, sobre todo de obstrucción. ¿Va? Y tenemos otro tipo de métodos quirúrgicos, pero cuando hablemos nosotros de una pancreatitis leve, no es necesario un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando se encuentre una pancreatitis necrosante, ¿ok? Y a esta técnica de invasión mínima se le va a llamar necrosectomía retroperitoneal o necrosectomía laparoscópica o también drenaje endoscópico. Cualquiera de estas es adecuada para el tratamiento quirúrgico de una pancreatitis, pero grave o necrosante. Eso es todo.